nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Me llamó la atención este verso, a donde esta mujer gritaba entre la multitud cuando él les estaba enseñando, cuando él les estaba predicando la palabra, a donde antes de ahí estaba expresando de que cuando nosotros no nos ponemos realmente en las manos de Dios, o estamos en las manos de Dios y luego nos separamos de Dios, vienen, dice que cuando nosotros no éramos cristianos, dice que teníamos un montón de espíritus malos, porque no obedecíamos a Dios. Pero cuando venimos a Dios y reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, Él limpia todo, nos limpia, quita todo eso estorbo, todos esos espíritus malos, y venimos a ser nuevas personas. Dice que nuestro cuerpo se limpia, o no solo por fuera, que nosotros lo hacíamos, sino Él limpia por dentro. Jesús lo limpia por dentro, lo barre, lo adorna con su palabra, con su amor, cuando nosotros se lo permitimos. Pero, ¿qué sucede? Que si nosotros en ese transcurso viene una prueba y nos medio soltamos de la mano de Jesús, pues dice que regresa ese mal espíritu que estaba en nosotros, regresa a ver, y su casa dice que la encuentra adornada, hermosa, vacía. Entonces, ¿qué es lo que hace? Sale y va a buscar 7 espíritus peores que él. Y entran en la persona y hacen posada. Entonces, ¿qué es lo que viene a hacer la gente cuando se aleja de Dios? Viene a ser peor que antes. Ya no es la misma persona. Y eso les estaba enseñando Jesús a la gente. Les estaba diciendo que su postre será peor que el primero. Pero después, aquí en todo eso que está hablando, esta mujer a donde le dice: mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Cuando nosotros leemos ese pasaje, y me imagino igual que cuando lo leen los católicos, van a decir: ahí está, por eso veneramos a María, por eso adoramos a María, porque es bienaventurada. Y muchos así lo dicen: bienaventurada es María. ¿Por qué? Porque es la madre de Jesús. No, nosotros sí la reconocemos, decimos: wow, es un privilegio que María fue la madre de Jesús. Pero no la veneramos, no la adoramos, reconocemos quién es ella, que es la madre de nuestro Jesús. Pero no es más que Jesús. Por eso él decía aquí, y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Hemos visto anteriormente en otros mensajes o reflexiones, a donde la mamá y los hermanos de Jesús, cuando llegan y la multitud no los deja entrar, a donde dice: ay, te busca tu madre y tus hermanos. ¿Qué es lo que dice Jesús? Mi madre y mis hermanos son todos los que hacen la voluntad de mi Padre. Son todos los que hacen la voluntad de Dios. Y aquí lo vuelve a repetir con otras palabras, pero lo está diciendo: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Cuando la guardamos en nuestro corazón, es porque la vamos a llevar a cabo. Cuando la guardamos en nuestra vida, en nuestra mente, es porque vamos a vivir bajo esa palabra. Amén. Dios es bueno y maravilloso. Dios es santo y es santo por los siglos de los siglos. Dios es grande. Por eso dice: bienaventurado. Esta mujer decía: bienaventurada el vientre. No. Porque entonces, ¿dónde quedamos nosotros? Jesús no dijo eso. Jesús no dijo: sí, bienaventurada mi madre, porque María esa es la que me dio a luz. No. Aquí dijo: bienaventurados los que oyen, los que estamos dispuestos a hacer la palabra.
los que estamos dispuestos a creerle a Dios, los que estamos dispuestos a decir, Señor, aquí estoy, creo en lo que tú dices. Jesús dice bienaventurados, o sea que la bienaventuranza sabemos que quiere decir 3 veces feliz. Somos 3 veces feliz cuando nosotros escuchamos y hacemos la voluntad de Dios. No solo somos oidores, sino somos hacedores. Eso quiere que nosotros seamos hacedores. Y después de que nosotros seamos hacedores, ¿qué es lo que viene después? A ver, hermano, yo en Jeremías 29:12. Cuando nosotros obedecemos la palabra del Señor, Dios abre los cielos. A ver, vamos a escuchar nuestro hermano. Jeremías 29:12. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. ¿Qué es lo que va a suceder? Cuando nosotros guardamos y obedecemos la palabra del Señor, Él va a escuchar nuestra oración. Él va a escuchar cuando nosotros estemos en aflicción, estemos en pruebas, estemos en luchas, estemos en tormentos. Él va a escuchar nuestra oración. Porque no solo quiere que nosotros seamos oidores, sino quiere que seamos hacedores de la palabra. Hacedores, hay que ser hacedores para que la palabra que dice Jeremías acá, que le dio Dios, que le dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y Dios nos va a escuchar. Y Dios va a estar pendiente de cada uno de nosotros. Amén. Dios es grande y Dios es maravilloso. Dios es digno de ser alabado y glorificado. Dios es santo. Maravilloso es nuestro Dios. Por eso yo leía esta palabra y decía, wow, cuando nosotros estamos pendientes, cuando nosotros no solamente escuchamos, sino hacemos la voluntad de Dios. Él quiere que la hagamos. Entonces, nosotros, sea el Nuevo o el Antiguo Testamento, la palabra de Dios es infalible. La palabra de Dios no pasa. La palabra de Dios permanece. Nuestra vida pasa, lo que podemos ver pasa, un árbol pasa, una rosa pasa, pero nuestra vida pasa con nuestro Dios. Y vamos a permanecer en Él, porque Él permanece para siempre. Él es digno de ser adorado y adorado, reconocido en todo tiempo, aún estemos pasando en esas luchas y pruebas. Es necesario. Decía en Isaías, a donde dice que aunque pase por el fuego y por las aguas, no me quemará el fuego ni me anegarán las aguas. O sea, eso cuando habla esas palabras de Isaías es porque me imagino yo que estaba pasando por situación difícil. No estaba nada más por estar hablando, no, es porque dice, aunque yo esté pasando por este sufrimiento, por este sentir, pero yo sé que no me puede quemar porque confío en el Dios de los cielos, el Dios que me formó en el vientre de mi madre. Y Dios es grande y es maravilloso. A ver, nuestra hermana Mari, ¿qué dice en Primera de Juan capítulo 5 y verso 14? Oh, grande eres, mi Dios, maravilloso eres. Eres precioso, Padre. Le damos a Él toda la gloria y toda la honra porque nos permite escuchar. Primera de Juan capítulo 5, verso 14. Dice la palabra de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahí está otra respuesta. Ahí está otra respuesta que dice, y esto es la confianza que tenemos en Él. O sea, ¿dónde está nuestra confianza? Si nuestra confianza está en el Rey de Reyes, entonces, ¿qué va a pasar? Que Él nos va a escuchar. Que Él va a escuchar nuestra oración, que Él va a escuchar lo que nosotros deseamos, que Él va a escuchar lo que nosotros anhelamos bajo su voluntad. Porque Él sabe que si nosotros pedimos algo, pero si nosotros pedimos algo que nos va a llevar a la perdición, no nos los va a dar. Pero si pedimos bajo su voluntad, Él nos los va a dar porque sabe que nos va a ser de bendición. Porque sabe que nos va a hacer para nosotros sentirnos bien y decir, Señor, gracias, para reconocerlo quién es Él, para reconocer quién es nuestro Dios.
Dios es el maravilloso, por eso dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, conforme a su voluntad. Cuando ve que sus hijos le buscan, le adoran en espíritu y en verdad, Él no se hace escuchar. Realmente nos damos cuenta que es como un padre de familia. Nosotros así nos tiene, por eso esa manera Dios quiso que nosotros seamos, para que nosotros podamos ver cómo Dios se manifiesta. Por eso Dios nos hace pasar como padres, como madres, como hijos, para nosotros poder reconocer o poder ver qué es la situación que Dios pasa cuando sus hijos no le obedecen. Cuando nosotros como padres decimos algo a nuestros hijos y no obedecen, uno se siente feliz. Nos sentimos felices porque no nos obedeció nuestro hijo. Si le dijimos no hagas eso y él lo está haciendo, no, nos sentimos defraudados, nos sentimos adoloridos, nos sentimos mal. ¿Por qué? Porque si tu hijo sabes que está haciendo algo indebido, sabes que si está haciendo algo indebido y tú le dices no hagas eso porque es para tu mal y no te obedece, ¿cómo te sientes? Te sientes mal. Entonces cuando nosotros no obedecemos a Dios, ¿cómo queremos que se sienta Dios? Si nos debemos poner realmente en lo que nosotros cuando decimos algo y no lo hacen nuestros hijos, entonces hay que poner y pensar qué es lo que Dios hace o se siente cuando nosotros no obedecemos. Por eso dice la palabra, por eso dice el que hace, bienaventurado es el que hace la palabra de Dios. Los que escuchamos y hacemos, ese dice que se escucha a Dios. Dios no se hace esperar. Dios es grande y es maravilloso. Y yo les hablaba respecto al pequeño testimonio que tuve de ese dolor de cabeza. En una así, Dios puso su mano en mí. No literal, pero sé que en lo espiritual, por eso dice que tenemos al Espíritu Santo acá, porque Él es el que nos ayuda, Él es el que intercede también cuando dice, cuando tú no tienes esas palabras, pero tu corazón está hablando, dice el Espíritu de Dios intercede al Padre por ti, porque tú no tienes las palabras correctas a veces que pueda tocar el corazón de Dios, pero el Espíritu de Dios sí. Y por eso Dios, o Jesús, por eso dijo, yo me tengo que ir y les voy a mandar al Consolador para que los ayude, para que podamos estar conectados. Si yo no me fuere, Él no va a venir. Entonces dice, Él tiene que venir para que pueda ayudar a cada uno de ustedes, para que pueda soportar en las pruebas, para que pueda soportar en las luchas, para que ustedes estén confiados que hay alguien con ustedes. Amén. Dios es grande y maravilloso. A ver, hermana Rosario, en Deuteronomio capítulo 13, verso 4. Grande es maravilloso nuestro Dios, aleluya. Cuando leía la palabra me gozaba en mi corazón saber de que cuando hacemos la voluntad de Dios, Él está al pendiente de nosotros. ¿Amén? En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A Él serviréis y a Él seguiréis. Amén. Esto es algo que lo que en el Antiguo Testamento les decía, Moisés escribió esto donde dice, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis. Dice, y a Él temeréis. O sea, ¿a quién vamos a temer? Por eso dice, no temas lo que el hombre te pueda hacer. Teme más a aquel que te pueda mandar a donde ya no vas a salir. Pero nosotros tenemos ese privilegio de decir, sí, Señor, aquí estamos. Guardar sus mandamientos no es cosa difícil. Guardar sus mandamientos, guardar su palabra y llevarlo a cabo no es difícil. Ayer platicábamos con el pastor unas pocas palabras a donde viene a nuestra mente reflexiones y decir, mucha gente o muchas esposas quieren el cambio de sus esposos, pero no quieren hacer un sacrificio. Quieren que cambie, pero no quieren hacer el sacrificio. Quieren seguir viviendo la misma vida, pero que su esposo sea diferente, que sea amable, que sea amoroso, que sea, qué sé yo,
dador, todo eso quiere. Pero no quiere cambiar su vida. Quiere seguir viviendo la misma vida y no es así. Dice la palabra del Señor que no se puede servir a dos señores. No se puede. Tenemos que tener un sacrificio, pero este sacrificio es extraordinario porque nuestra vida cambia totalmente, porque no vivimos realmente las cosas que el mundo está viviendo. Vivimos algo diferente, en paz, que es la mayoría de nosotros a donde sufre, que no tiene paz. La mayoría del mundo no tiene paz en su corazón. Y ese es un gran privilegio en nosotros, guardar la palabra de Dios, porque tenemos paz en nuestro corazón. A donde quiera que vayamos, guardamos y guardamos su palabra de Dios, y sabemos, como dice, seremos como el canto que decía, resplandecer. Debemos resplandecer. Debemos ser realmente diferentes. Porque dice, porque estamos obedeciendo a Dios, y Dios en eso se complace. En sus hijos, en que vean que nosotros le servimos, le amamos. Y dice, cuando nosotros pidamos algo, Él no se deja esperar. Él escucha la oración de sus hijos. Y es lo que expresaba el pastor, y yo decía, wow, Señor, realmente es tu voluntad que nosotros reconozcamos quién eres tú. Que nosotros hagamos tu palabra. Por eso decía también, parece que también habló de la bienaventuranza. Bienaventurados somos, porque estamos aquí, nos regocijamos, porque estamos contentos, alegres, decir, Señor, gracias. A veces aunque estemos pasando por dificultad, pero eso no nos impide que nosotros adoremos a Dios, que nosotros le digamos, Señor, gracias por todo lo que haces. Y nosotros como padres tenemos esa obligación de enseñar a nuestros hijos cuál es la palabra de Dios, como lo hacía el rey David a Salomón. El rey David, ni por más que su hijo estaba grande o iba a tener ese reinado, el trono, después que David se fuera, no pensó David en decir, mi hijo no necesita palabra porque Dios se la va a revelar. No, David se encargó de expresarle a su hijo qué es lo que tenía que hacer. Y vamos a ver en Primera de Reyes, capítulo 2, verso 3. Hermano Yonoy, por favor. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 3. La palabra de Dios dice, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Aleluya. Eso es lo que David le estaba diciendo a Salomón. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos. Lee la palabra que Moisés escribió, dice, porque ahí está la vida, ahí está la sabiduría que proviene de Dios, ahí está todo, dice, ahí está la verdad. La palabra de Dios es verdad, dice, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Cuando nuestra vida está en la voluntad de Dios, vamos a prosperar. Cuando nosotros no nos separamos de Dios, cuando nosotros obedecemos la palabra, cuando nosotros estamos dentro de sus caminos. Y eso es algo que nosotros tenemos que seguir enseñando, tenemos que seguir aprendiendo, que nuestros caminos no son verdad. Nuestros caminos de humano no son verdad, porque tu camino te lleva a la perdición. Pero los caminos de Dios es la verdad. Los caminos de nuestro Dios, que puso en sus mandamientos, en su palabra, lo que habló Jesús, aquel que haga la voluntad de mi Padre, ese dice. A ese escucharemos. A ese oiremos, dice, desde el cielo a ese oiremos. Y sabemos que Dios trabaja juntamente con el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos no se contradicen de lo que está escrito, porque dice que son uno solo.
son uno solo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo habla en la palabra. Yo decía, wow, hay una parte también que tal vez después vamos a tener esa clase donde directamente está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo decía, wow, Señor, gracias. ¿Por qué? Porque nos recuerdas que si nosotros guardamos y hacemos tu voluntad, tú abres los cielos derramando de tu bendición cuando nosotros vengamos en oración. Cuando nosotros vengamos en oración y decimos, sí, Señor, creo en lo que tú haces. Creo en tu palabra, creo en lo que tú puedes hacer. No debemos limitar a Dios. Dios no lo debemos limitar. O nosotros no nos debemos limitar. Debemos creer fielmente que Él hace las cosas. Fielmente que Él hace las cosas. Que lo va a hacer bajo su voluntad, no bajo nuestra voluntad. Que lo va a hacer cuando Él tome esa decisión de hacerlo. Pero no menguar. Si estamos pasando por dificultades y vemos que Dios no hace la obra, no por eso vamos a decir, es que Dios no me escuchó. No, es porque Dios nos quiere enseñar algo. Es porque Dios nos quiere mostrar algo. Es porque Dios quiere que nosotros estemos seguros que a Él le creemos, a Él le servimos y en su palabra está en nuestra vida, en nuestro corazón. Amén. Dios es grande y es maravilloso. Yo sé que en esta hora hay aquí algunos enfermitos, pero Dios es fiel y Dios es bueno. Dios es grande y es maravilloso. Dios es santo en todos los ámbitos de nuestra vida. Y donde quiera que vayamos debemos estar privilegiados, porque la palabra de Dios dice que hay ángeles que protegen nuestra vida. Ángeles que a veces nosotros, dicen, si nosotros no activamos esos ángeles, es como esos ángeles que están sentaditos. Hoy les dicen, unos están trabajando, ¿y tú por qué estás sentado? Porque no me han llamado. Mi hermana, el Reina no me ha llamado, porque yo estoy sentada esperando aquí a ver a qué horas me llama. Nosotros tenemos que tener ese deseo de decir, Señor, manda esos guerreros ángeles para proteger mi vida, para proteger la de mi familia, para proteger la de aquellos que te temen, aquellos que buscan tu rostro. Amén. Dios oye nuestra oración. Había no sé si es una anécdota o una historia, pero se los voy a contar. Y esto es algo cuando nosotros escuchamos, pero cuando no obedecemos, cuando no queremos oír realmente lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Era una pareja, un matrimonio ya grande, los señores, y este señor está desesperado y dice que ya no aguanta a su esposa, pero este señor va con el doctor y le dice, Señor, doctor le dice, por favor, quiero que cheque a mi esposa porque no oye. Yo le hablo y le digo las cosas y ella no escucha, no me hace caso. Y le decía el doctor, ¿desde cuándo? Pues ya tiene, qué sé yo, más de 10 años que yo le hablo y no me escucha, pero yo ya me cansé. Por eso yo quiero que le revise sus oídos, porque si algo está pasando, para comprarle ese aparatito para que escuche. Y entonces le dijo el doctor, mira, vamos a hacer esto. Ve a tu casa para que yo pueda comprobar si realmente no escucha o de qué tamaño, o sea, de qué medida necesita el aparato. Tú le vas a hablar lo más lejos que puedas y si ella no te escucha te vas acercando y así a ver hasta qué metros ella te va a escuchar. Ok, doctor. Y cuando tengas esa respuesta vienes a mí. Y se fue, el señor se fue, la pareja, llegaron a su casa y la señora preparando la comida y el señor dice, ahora la voy a probar. Pero en eso el doctor le dijo en secreto al señor, pero que ella no sepa lo que vamos a hacer, que ella no sepa lo que tú estás haciendo cuando tú la llames, solo tú y yo lo vamos a saber. Está bien, doctor, le dice. Agarra y la señora está haciendo la comida y dice el señor, bueno, voy a ir a 10 metros y me voy a hablar. Se fue 10 metros de donde estaba la señora y le dice, ¿qué vamos a comer? Y la señora no contestó. Y dice, no me escuchó. Caminó 2 metros hacia ella otra vez y le dice, ¿qué vamos a comer? Y no, la señora no contestó, no la escuchó.
Y de repente dice, no me oye, voy 2 metros más, ya eran 6 metros a donde estaban. ¿Qué vamos a comer? Dice el Señor otra vez, y dice la señora, y no contesta la señora, y dice el Señor otra vez, no me oye. Y se acerca 2 metros más y vuelve a preguntar la misma pregunta, y no ve que no hay reacción de la señora. Y otro 2 metros más, o sea que ya estaba a 1 metro de la señora, y le vuelve a decir, ¿qué vamos a comer? Y la señora le contesta y le dice, desde que me hablaste la primera vez yo te escuché. ¿Qué nos enseña? ¿Quién era el sordo acá? ¿Era la señora? No, era el Señor. El Señor era el sordo. Porque la señora desde los 10 metros ella escuchó y le contestó, vamos a comer esto. Pero el Señor no escuchó, entonces aquí el sordo era el Señor. Entonces a 1 metro es donde Él escuchó, pero a veces así nos hacemos nosotros. Escuchamos la voz de Dios, pero no obedecemos. Nos hacemos que no entendemos, que no sabemos qué nos está pasando, o no sabemos qué es lo que Dios nos está diciendo, o no sabemos qué es lo que Dios quiere con nuestra vida. Y yo oía esa reflexión y decía, Señor, porque al principio yo decía que sí, la señora no escuchaba, pero no. Era el Señor que no escuchó, porque la señora ya del metro le dice, desde que hablaste la primera vez te contesté. Tenemos que ser, o debemos de ser oidores a la palabra y hacedores. No hacernos los que no escuchamos y decir, no, es que fulano no escucha, es que fulano o fulana no me escuchó, no me oyó. No, hay que ser nosotros, hay que actuar nosotros, no dejarlo a la persona. Yo escuchaba una persona que decía, híjole, fui al servicio y este mensaje era mérito para mi marido, pero no fue. Este mensaje era para él, todito fue para él, pero no fue. No era para él, era para ella. Pero no lo agarró, se hizo a un lado y dice, no, eso no es para mí, eso es para fulano, se quedó en su casa. No hay que hacernos para allá. Realmente hay que ser hacedores de la palabra, amén. Hay que ser creedores de la palabra, hay que ser creedores, hacedores, hay que creer realmente en que Dios hace las cosas. Para Dios nada hay imposible. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a darle gracias a Dios.